Bien, y aquí con la alegría de siempre seguimos en el Congreso de la Tarde. Tal como le habíamos anunciado al inicio de nuestro programa, ya estamos aquí listos para conversar con nuestra invitada del día de hoy. Es la doctora Bolivia Olivo, quien es una profesional de la medicina y además de eso es gremialista, y con ella vamos a agotar varios puntos. Bienvenida y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Ana María, a ustedes por recibirme. Cuénteme, doctora, usted tiene un centro médico. Así ¿Qué es. tipo de servicios se dan ahí? Los profesionales que la componen. Así es, tenemos un centro de atención primaria. Es desconocido en el país cómo funcionan los niveles de atención en salud. La atención primaria es la puerta de entrada del paciente, lo que le llamamos las policlínicas o UNAP. Que se habla mucho de eso, público, de orientar a los pacientes. Exacto. Que primero vayan ahí a descartar un diagnóstico. Nosotros estamos como centro de atención primaria, ubicados en la calle República del Líbano, número de 20 en los Jardines Metropolitanos. Ahí brindamos las consultas de medicina familiar, nutrición, geriatría, medicina interna, dermatología, psicología, entre otras. Y que es una innovación, qué interesante, porque ustedes dan servicios a domicilio. Así que es. Eso casi no lo tenemos en la ciudad de Santiago. Así o sea, usted tiene un Médico paciente cabecera. que no puede trasladarse a la clínica o al hospital, y ellos van, dependiendo de la necesidad del paciente, pues va el profesional. Exactamente. Para muchos pacientes es cuesta arriba desplazarse, muchos que por una cirugía, otros que porque no pueden moverse, otros que porque el familiar no tiene cómo hacerlo. O envejecientes. Exactamente. Nuestros especialistas, todos se dirigen al hogar, incluyendo nuestra nutrióloga, que se dirige directamente al hogar con los pacientes que ameriten sus servicios. O sea, doctora, que si hay algún tratamiento que debe ser aplicado por un doctor específicamente, ¿ustedes prestan ese servicio? Así es. Excelente. Y me imagino que trabajan con todos los seguros ahí, porque a mucha gente le interesa eso, porque usted sabe que... Hasta ahora los seguros no estaban trabajando lo que era atención a domicilio. Nosotros contamos ya con contrato con ARS Monumental y recientemente con ARS Primera ARS. Y Primera ARS en su programa de prevención y promoción sí cuenta con la cobertura para atención a domicilio. Ah, pero qué interesante eso. Así o sea, es. que ya los seguros están cubriendo la atención a domicilio. Ah, pero los pacientes bien. Crónicos, gracias a Dios, ya no van a tener ese problema de que si problemas no me para desplazarse. ¿Cómo surge esta idea? Esa idea surge de acuerdo a lo de la pandemia, porque en un momento había un médico. Exactamente. Sí. Exactamente. Para un mal, un bien nace también, ¿verdad? Así es. Doctora, usted entonces, en estos días, tuvo una situación con un artista de que se presentó a la clínica y no tuvo la atención necesaria por un asunto de seguro o depósito de dinero. ¿Cómo se manejan ustedes en ese aspecto, en su centro? Bueno, hay que ver. Bueno, nosotros no ingresamos. Tenemos que ver cuál es la señor. Por eso yo quería que ella explicara bien qué es una atención primaria. Exacto. Porque hay la gente entiende que una atención primaria puede ser una emergencia. No. Entonces, la atención primaria... Es bueno que explique la diferencia entre la atención primaria y las demás atenciones. La atención primaria es la puerta de entrada al sistema. Por ejemplo, un paciente llama por una consulta de prevención, que es algo que tampoco en el país se utiliza. Aquí utilizamos lo que es la medicina curativa, no la preventiva. Si tú no sientes dolor, tú no vas al médico. Señores, háganse sus exámenes. Si tú no sientes nada, tú no vas. O sea, para yo ir al médico... Los hombres principalmente no van al médico. Tengo que sentirme algo. Entonces, en la atención primaria lo que hacemos es eso. El paciente se evalúa, si se debe referir, por ejemplo, ¿quiénes son los encargados de la atención primaria? Medicina familiar como especialidad y los médicos generales. Ahora bien, ellos como cabeza de lo que es la atención primaria derivan al especialista que corresponde. Ok. Exacto. Pero muy bien. Ahí entonces sería como cuando uno va al médico y va a hacer un chequeo completo, que no es un asunto específico por un dolor, como usted dice, sino una prevención. De prevención. Mayormente. Doctor, ¿y cuándo tenemos que ir al psiquiatra?
Porque mire, la salud mental es una preocupación y todos no creemos que estamos bien. Exactamente. ¿Cuándo es el indicio de que tenemos que ir a un profesional de la salud mental? Yo siempre he dicho, antes del psiquiatra está el psicólogo. Al psicólogo primero. Entonces, inmediatamente usted sienta que cualquier problema le está agobiando, vaya. No espere lo último que estoy, que no como, que no duermo. Dígale eso otra vez a nuestros amigos que están ahí. O sea, desde que usted sienta que cualquier problema le está perturbando, vaya a su psicólogo. Se va a llenar, ya su psicólogo decide si la patología. El emoji que dice no puedo con tanto. Así es que dice. Exactamente. Hay que ir al psicólogo. Y luego entonces el psicólogo sabrá, deriva al psiquiatra en caso de que ya necesite o amerite un tratamiento. Entonces, dentro de las atenciones primarias, ¿cuáles son los especialistas que están en la clínica? Tenemos ortopedia, tenemos cardiología, nefrología, medicina familiar, medicina interna, medicina general, geriatría, nutrición, dermatología. Por completo, está bien. Excelente. Sí. Excelente. Contamos también con servicio de enfermería. Por ejemplo, hay pacientes que los entregan, que no hay mucho que hacer, y necesitan cuidados paliativos. Entonces, como curaciones, aplicación de tratamientos. Exacto. Nosotros contamos con equipos diagnósticos y de cuidado. Tenemos monitor digital para conectar al paciente y ver sus signos vitales, ver su evolución en su casa. En su hogar, exacto. Tenemos electro para realizar en su casa. O sea, tenemos un equipo completo para poder hacer el diagnóstico y el tratamiento. ¿Existe ya un hospital con este tipo de servicio o son ustedes los pioneros? No, si tú te das cuenta, en lo que son las policlínicas, siempre se han utilizado lo que son las promotoras. Las promotoras son las que visitan las casas, investigan, dicen, mira, ese paciente tiene una úlcera por decúbito. ¿Y eso está funcionando en salud pública ahora mismo, doctora? No sé decirle porque no esté, pero hace mucho que yo no oigo pero hablar de realmente por el reglamento sí deben estar. Deberían estar. Deben estar. Por la organización que tiene el nivel de atención primaria. Deben estar. Entonces, ese promotor verifica, mira, hay un paciente en la casa tal que tiene una úlcera por decúbito. No pueden venir a curarlo aquí a la policlínica. El médico o la enfermera debe desplazarse. Eso es lo ideal, eso es lo ideal. Yo creo que pocos saben eso, porque se habla de atención primaria, pero creo que el país en gran su mayoría desconoce eso. Por eso te digo, se desconocen los niveles de atención. Por ejemplo, tú ves fila a veces con personas de una edad muy avanzada, una situación exacto. muy Por lamentable. ejemplo, y la idea es que el paciente no llegue a una situación crítica, o sea, por eso se llama prevención para tu prevenir. Atención primaria. Tú disminuyes el riesgo de hospitalidad del paciente. Y le sale mucho más económico al Estado. Exacto. Que ese paciente Exacto. Mira, los niveles de atención, está el primer nivel, que son las policlínicas. Estoy hablando a nivel público, que son las policlínicas. Segundo nivel, que son los hospitales donde se ingresan los pacientes, que son los hospitales municipales. Dígase Cienfuegos, el de Sánchez Libertad, exactamente. Tamboril, Licey. Y están los de tercer nivel, que son los que tienen todas las subespecialidades. Ya lo más, sí. Como el Cabral Ibáez, exactamente. En este caso considero que deben hacer un hospital en la autopista, en la nueva circunvalación, porque ya no cabe más pacientes, ¿verdad? Que haga uno más grande. Realmente deberían hacerse mucho más hospitales de tercer nivel en cada región. Sí, de tercer nivel, no de atención primaria. No, de tercer nivel. Muchos en todas las nivel. Ya el hospital Cabral no soporta tanto exactamente. paciente. El Cabral Ibáez no soporta el peso de la región completa, de zona norte completa. Cuando yo tengo un paciente que no puedo manejarlo en el segundo nivel, ¿qué debo hacer? Referirlo al tercero, que es donde se puede resolver. Pero está a capacidad máxima. Sí. Bueno, doctora, supongamos yo tengo una necesidad de este tipo. ¿Cómo funciona allá internamente el proceso? O sea, yo tengo una necesidad de que tengo un paciente con alguna que necesita con una úlcera, por ejemplo. Con una úlcera, por ejemplo. Que el paciente debe curarse, correcto, sea diario, sea interdiario. Sí.
Usted llama o escribe directamente al 809-275-4222 o entra a nuestras redes sociales, AMAT Servicios en Instagram y Atención Médica a Domicilio en Facebook. Excelente. Y por ahí Vialma le atiende. Excelente. Muy bien, muy bien. Doctora, usted es vicepresidenta del Colegio Médico Dominicano Regional Norte. Así es. De la línea del doctor Waldo Ariel Suero. Una Sí, línea señora. caliente, doctora. Trabajadora. ¿Qué dice el Colegio Médico de la Salud en nuestro país? Totalmente. Actualmente. Totalmente, como siempre, el doctor Waldo preocupado por la salud y por el personal. O sea, el doctor es... Pero ¿cómo andamos? ¿Estamos bien en salud? Parece que estamos tranquilos, hay menos convocatorias, huelgas y cosas así. Parece que los diálogos van bien en el colegio médico. ¿Está bien salud? Hasta ahora los diálogos, hasta ahora se están cumpliendo. Hasta ahora, hasta antes de ayer, que el doctor hizo la solicitud de los incentivos por antigüedad. Pero doctora, antes de pasar ahí, según su apreciación, ¿la salud pública está funcionando en nuestro país? ¿O en Santiago? Faltan ¿Los muchos- pacientes están recibiendo las atenciones que necesitan? Faltan muchas cosas. Entre ellas, por ejemplo, hay hospitales que tienen déficit de personal. Y tantos médicos esperando que lo llamen para ocupar los ¿Y cuántos médicos están? Muchos trabajando en call center. puestos. Sí, sí. Wow. Que pueden estar Yo brillando. conozco Aquí- médicos que aquí en están a Santiago, espera. doctora. En todo En el el país. Y no solamente En el eso, ¿Cómo? yo En conozco todo. Dios un médico mío. que vive aquí en Santiago, pero tiene que trabajar en Samaná y desea hacer un cambio y tiene incluso hasta las cartas Y para no hay poder. manera. No hay forma. No, porque el problema es que en ese hospital donde él está, Hace falta. también está en déficit. Sí. No le pueden dar la carta de no objeción. Pero también creo que consiguió una persona para ocupar el puesto, pero como que no querían que salir de ella, diría yo, En Samaná. En Samaná. No es Samaná, fácil. Samaná está caliente. El colegio médico puede ayudarle, que venga donde la Sí, doctora. no, consigue- Samaná está Mantenga su caliente. cara. Yo de manera particular me he identificado con Waldo Ariel Suero. A veces hay unos excesos, pero me he identificado porque he visto que él es quien da la cara de verdad por ese sector. Todo el tiempo. Y hasta el momento, si lo han elegido nuevamente, por una razón es. Y vemos que sí. En estos días hemos visto que tuvo una participación precisamente con esto de las 3 causales. Que de igual manera quisiéramos saber su punto de vista en ese aspecto. ¿Cómo van ustedes y cómo van esos diálogos o qué le han presentado a quienes están llevando esto a los diputados en este caso? ¿Qué han presentado ustedes para tomar en cuenta? las 3 causales? El doctor se ha encargado de entregar todo lo que es la posición del colegio médico a través de la Junta Nacional, o sea, la Junta Directiva Nacional, que él es quien la encabeza, Eso con relación a las 3 a causales. las 3 causales. Bien. Y todos están en unanimidad, en acuerdo de esa forma, porque hay médicos quizás que no se Usted sabe que siempre hay, o sea, cuando hay más de 2 personas, siempre uno tiene una... sí, la mayoría gana. Todo, ¿verdad? Exactamente, Pero lo mayoría digo en gana. sentido porque hay médicos que quizás no forman parte, porque he notado que usted debe formar parte del colegio médico y quizás no tiene voz y voto por ese No aspecto. del colegio médico, o sea, tú debes formar parte tanto del colegio médico, por ejemplo, en mi caso, yo no pertenezco a la junta directiva. O sea, hay casos que yo los desconozco hasta que la junta directiva se reúne y los da a conocer. Pero ajá, en el caso suyo, que forma parte de una, no de la junta, pero sí forma parte del colegio como tal, en el Ajá. sentido de la directiva, aquí en esta regional. En la regional, exacto. De una manera u otra, a esa junta la información le hacen llegar a ustedes. Pero hay médicos que no forman parte de esta manera y desconocen la decisión quizás que hayan tomado. Forman parte de los médicos de una manera u otra para no decir Todo el que tenga algo que aportar, el doctor Waldo siempre tiene la puerta abierta. Tú vas a la oficina y tú encuentras la puerta abierta. Es un llamado muy sano. Yo digo en el sentido que vea también la forma de que el doctor diga, vamos a mandarle un comunicado a los médicos para que estén atentos a esta información que nosotros requerimos y ver qué opinan ellos. Él siempre lo dice Sí. en los chats. ¿Cuáles Siempre. son los últimos logros que usted hablaba de unos incentivos? Bueno, los incentivos por antigüedad que no se le estaban pagando a los médicos, la ley estipula que luego de los 20 años, 15, 20 años, antes era a partir de los 5, ya nos quitaron unos cuantos años, se acordó, se llegó a un acuerdo con el Estado de que se le iba a pagar
por el sistema directamente. Antes, Wow, antes por antigüedad. exactamente. Eso es reciente, doctora. Sí. Pues si usted no se ve enterado y es médico, ponga atención a esta información. Si a usted le llegó en su sueldo unos chelitos de más, es de eso. Qué bueno cuando llegan así sin estarlo Sí, esperando, ¿verdad? Sí. Todavía falta otra partida porque no se le Eso completó a el partir mundo. de agosto. Ajá, agosto. No se le realizó a todo el mundo, sí a la gran mayoría. A quienes no se les realizó, les invito a pasar por las oficinas del colegio médico, a comunicarse con el colegio médico para que lo anoten. Esto me imagino Doctora. es parte de un paquete que negoció Waldo Exacto. con el presidente, ¿no? Exacto. ¿Qué otros están pendientes? Está pendiente el aumento salarial, los nombramientos. Cabe destacar que los médicos que estaban por contrato en COVID, que usted sabe que se contrataron una cantidad de médicos porque no se daba abasto, esos médicos se dejaron contratados por el Ministerio de Salud Pública. Ya esos médicos, gracias al doctor Waldo, Están nombrados. están nombrados fijos. Para lo que dicen que el doctor nada más se huelga y reclama, miren Hace- ahí los logros. Hace unos meses habían unas diferencias con las ARS. ¿Cómo van las relaciones con las ARS ahora mismo? Todavía hay diferencias. El problema no acaba nunca, es el problema. Aunque es una situación, doctora, no lo voy a mentir, los médicos a veces también son un poquito fuertes porque en ocasiones usted tiene su seguro y usted recibe seguro Sí. y tiene que pagar una diferencia y no le quieren hacer un recibo. Altísima. Sí, no quieren Pero hacer un recibo. ese es el detalle. ¿Y la mayoría imagínate. de las sociedades no cogen seguro? Ahí están los Es reumatólogos, endocrinología. los psicólogos, Ujú. los psiquiatras. Exacto. ¿Y cómo vamos a hacer con En la salud muchas, mental y no cogen seguro? en muchas ocasiones, las mismas ARS no dan los códigos. Por ejemplo, ahora, otra que hay que dársela al doctor Waldo. Usted está como muy complacida con esa Claro que cuestión, sí. ¿eh? Yo la veo muy Sí, Bueno, hay sí. que ver si el Emergenciólogos, colectivo de los es- médicos emergen- también Es Emergenciólogos. fiel al doctor Waldo. No, emergenciólogos y radiólogos ya van a tener su código en ARS, que no tenían. No tenían código. No le daban O código. sea, que no cobraban por atención. No. Ah, Entonces es un servicio que debe ser tomado en cuenta también con así, de forma, porque eso forma parte del hospital, en un sentido. Claro que sí. Y no Y el se- emergenciólogo está ahí, Y no está dentro del paquete. Un anestesiólogo le paga aparte también, ¿no? como aparte. O sea, se le hace un pago aparte. Porque cuando es sabido, cuando se va a hacer una operación, mira, tiene que buscar un anestesiólogo y tiene que pagarle aparte. La diferencia. La diferencia de seguro. La diferencia. Oh, yo pensaba que era una cuota normal aparte, porque son No, altas también. La diferencia. En este caso usted dice, doctora, que el emergenciólogo que está en emergencia, naturalmente, Ajá. va a cobrar también por el servicio prestado al paciente estando en emergencia. Sí, pero Por lo eso que el es- sistema le paga para que no, trabaje ahí. No. Eso es, No entendí por esa ejemplo, el paciente entra a la clínica, una clínica X, ¿verdad? Inmediatamente usted pasa su seguro, el emergenciólogo ya tiene Sus honorarios. sus honorarios, que antes no lo tenía. Ok, antes el centro se quedaba con todo. No. Antes el centro lo que hacía era que pagaba por sueldo. Te pago tanto y si Fijo, entraron, si Entonces entraron ya 50 no va a ser por sueldo, pacientes, va a ser por atención a pacientes. lo dejan fijos, pero le hacen no sé cómo se va a manejar porque es reciente, pero le tienen que dar sus honorarios por el seguro. Por servicios prestados. Exactamente. Bueno, en sentido general, usted lo que quiere decir es que esos médicos también van a tener ahora un mejor el beneficio, ingreso, exactamente. una mejor calidad de vida. Exactamente. Doctor, usted como parte del colegio, le hace esta pregunta que es totalmente externo al sector público. Ajá. Esos médicos que trabajan, que son nombrados en el caso de salud pública, y tienen su centro privado, que dedican menos tiempo a la parte pública y más al privado, ¿cómo que se maneja eso? Deben supone por que- ley, porque vamos a hablar en base a la ley Claro. y a los acuerdos. Trabajan 2 horas. Deben trabajar 1 hora. 4 horas diario, que equivale a 20 horas a la semana. Ahora bien, si usted quiere Doctora, trabajar usted sabe que los horas en un día, especialistas no van diario al hospital. Usted Cua- lo sabe. 4 horas como diarias. en todos, Pero no van diario al hospital. como en todas las profesiones, hay abogados serios
hay abogados charlatanes, hay médicos serios, hay médicos charlatanes. Pero en este caso, doctora, esas 4 horas diarias, ¿eso entra dentro del código de trabajo o por dónde? Porque sí, se Por dice un que acuerdo que se hizo con el Servicio Nacional de Salud y Colegio Médico de hace 4 unos horas, años. solamente 4 horas. Ajá. O sea, me digo que llega 4 horas diarias, entonces. Sí. Mira, Aparte hay pacientes que de las vienen guardias de Montecristi presenciales. y vienen aquí al hospital y vienen a las 6 de la mañana y ya están ahí. Que todavía la puerta no han abierto bien, el consultorio están ahí. El médico llega a las 11 de la mañana y a las 12 ya se está yendo. Porque tiene que conocer, después vuelve. Yo le tengo pruebas y podemos ir, que yo tengo médicos que entran así mismo a las 7 de la mañana. Sí, no, claro que sí, pero hay Otros entran a las Tenemos 8. que ver la parte que Y van diario. que es no normal, Sí, así porque es. lo que es normal pasa, lo que es anormal no debe ser. Entonces, ese sacrificio que hacen los pacientes en un momento dado Es injusto. Es injusto. Entonces, a eso me refiero. No porque lo comparto. Se supone que entonces para la clínica privada sí el tiempo sobra. Entonces, no debería ser así. Pero deben cumplir con sus 4 ¿Y horas. quién supervisa a esos médicos en ese aspecto? ¿Ya salud pública se encargaría? Subdirección y dirección del hospital. En esa parte ustedes no se involucran mucho, de supervisarlo a ellos. No, porque que a nosotros no nos corresponde. Quizás no le afecta tanto. Ahora, yo sé también de No, muchos... no es cuestión de que no nos afecte. No, porque lo digo es porque si salud pública le llama Es- la atención, ya está Waldo Suero afuera hablando. Miren, tenemos que atender. Entonces, No, es cuestión de que si usted como director me llama a mí y me dice, doctora, mire, tengo un problema con el doctor fulano de tal porque no me está cumpliendo, ahí sí yo me meto. Le digo, vamos a hacer una asamblea. Fulano, ¿qué es lo que está pasando? ¿hay un tipo de sanción o algo por el estilo? Claro que sí. Ahora, yo sé también, doctora, de especialidades que le interesan al hospital y que entonces hacen un acuerdo excepcional con el especialista. Bueno, no lo tengo, te necesito. Él dice, yo no puedo venir todos los días porque tengo mi consulta privada, y acuerdan entonces 2 días a la semana, Exacto. en vez de Yo tengo 4 horas, muchos 3 médicos horas, conocidos. pero ya es por acuerdo. Tengo muchos médicos conocidos que no trabajan a nivel privado. Público, perdón. Así Que es. me dicen, no. Doctora, yo no voy ¿cuál a es trabajar, la no. posición Sí. del colegio médico con relación a las agresiones que se han dado últimamente en los centros de salud? Uy, sí, muy importante. Mira, lo último que se habló, se reunió el doctor Waldo hace un tiempecito por un caso que pasó en Santo Domingo, un hospital de Santo Domingo. Y quedaron de militarizar los hospitales. Pero esta misma semana, Pero esta una misma- señora sí. rompió los cristales, Sí. cogió el... Pero eso es un caso el especial. extintor, ¿Por qué? corrompió Porque es una silla. paciente psiquiátrica. El paciente psiquiátrico, mientras más fuerza tú le haces, peor es, más se altera. Ahora bien, O sea, preocupante aquí rápidamente hay es, que... lo preocupante es que estuvieron expuestos los pacientes Todos, que estaban todos. ahí. Todos. Debe existir algunos mecanismos que puedan detenerla de inmediato, que sea un tipo de instrumento que pueda... El problema es que tú dices, ok, tengo 2 medicamentos para tranquilizarla. ¿Y cómo tú la agarras? No, pero en el caso de la seguridad que pudiese estar, que aún así debe existir una seguridad, ¿Y Mi quién amor, la debe tener llevó? un tipo de Mira, instrumento mira, que de una los que la descarga llevaron eléctrica que no se hazme imagina. caso, porque yo trabajo en emergencia también. Un paciente psiquiátrico. Tú eres grande. Ustedes 3 hombres más 4 hombres. No pueden. ¿Y de dónde que sacan tanta fuerza? No pueden. Quizá ni Bueno, saben doctora, que tienen hay tanta fuerza. que tener entonces en las emergencias unas camisas de fuerza. Exacto. O Debe tomarse alguna en cuenta, herramienta, exacto, un una instrumento. Sí, hay herramienta instrumentos para que esos son con casos. descarga eléctrica, que son Exacta- para También, tranquilizar. Exactamente. Entonces deben Sí. preocuparse. Lo mismo se planteó, por ejemplo, en el caso de la seguridad hospitalaria, que no pueden tener armas, lógicamente. Sí. Pero porque tú no me le facilitas una pistola Claro. para tranquilizar. Claro. Debe ser, debe ser. Bueno, Es lo yo lógico. pienso que al presentarse estos casos, pues se tomarán esas medidas. Exactamente. Bueno, doctora, entonces, ¿por qué seguimos luchando ya para concluir el colegio médico? ¿Qué tiempo ¿Por le queda a usted en esta... ¿Qué nos falta por lograr? Esta gestión. Nosotros cumplimos ahora en noviembre 1 año, son 2 años, o sea, hasta el 2025. Ok. Ajá. ¿Y dónde aquí en Santiago, dónde se puede visitar el colegio médico? Su oficina. La oficina está, ay Dios mío, no me sé la dirección exacta, pero es en el elevado de la autopista, donde está el asunto de... Mobiliario. No, Centro El automovilístico. centro automovilístico. el centro automovilístico ahí mismo.
Oh, al lado. Eso es la Sursa ahí. Ajá. Muy bien. Bueno, pues los médicos que todavía no se han afiliado al colegio que se apresuren porque esta gente están trabajando y han logrado varias conquistas. Y veo que en su Exequatur, plataforma colegiado. Exequatur y Bueno, colegiado. o sea que todo el que tiene su Exequatur es miembro del colegio veo que hay un médico. acceso No, a la plataforma para eso. debe tener para usted ejercer en el país Exequatur y debe ser miembro del colegio médico. Bueno, bien. pero aprovechando, antes de que se nos vaya, doctora, y precisamente el S4, en estos días hubo una situación con una médico venezolana, no me equivoco, que hizo un reportaje en Nuria de que ella estaba ejerciendo acá. Un fallo a favor de ella. Pero, ¿qué opinión usted nos da? Porque de una manera u otra, hubo un fallo a favor de ella en el sentido de que supuestamente sí es médico. Pero está no tiene ejerciendo y C4. no tiene C4 para ejercerlo. Entonces, es una falla, Es es ilegal, una falta. es ilegal. En ese caso, ¿ustedes han tenido alguna participación o se le han acercado a ustedes en ese aspecto? El doctor Waldo tiene información, él no, aún todavía, él sí cuando salió el reportaje, dijo, yo voy a hablar con ustedes más adelante. Porque el doctor investiga lo más mínimo. O sea, mientras tanto, él no emite algún tipo de juicio porque no se han acercado con él a No se preguntarle han públicamente. acercado, exacto. Pero ustedes como colegio deben siempre estar como presentes. Ya que Ángel entró por ahí, ¿qué tipo de controles entonces existen para esos médicos que llegan al país y quieren ejercer aquí en el país? ¿Hay algún tipo de control por parte del colegio médico? Es que están trabajando ilegal. O sea, ¿cómo yo puedo decirte a ti, tú vienes, tú estás trabajando? ¿Cómo yo voy a saber que tú estás trabajando ilegal si no te denuncian? Pero entonces, ahí voy, pero él pregunta como un control de los médicos ya graduados y que En el sistema del colegio médico está todo eso. y eso es lo que preguntaba más temprano, que si Todo usted no eso. se ingresa, Exacto. usted prácticamente no forma parte de Hay esto y desconocemos de usted hay médicos ejerciendo sin colegiatura. sin colegiatura. Y no Y tienen están derecho ilegal. a exigir. Están ilegal, Están ilegal, pero tienen su Exequatur. pero están trabajando ilegal. Porque la ley dice que debe tener Exequatur y colegiatura. Pero en ese Oh, caso, eso es un doctora, dato entonces, importantísimo. cuando se abre un centro de asistencia nuevo, una clínica, lo que sea, ¿no llega algún tipo de información al Colegio Médico Dominicano No. directamente? No. Por ejemplo, yo como Si se directora abre un médica, centro, tiene que haber una yo habilitación. como directora médica de AMAT, tú me llevas tus documentos, todos tus documentos completos, Exequatur, título, todo legalizado por la MESID, carta de colegio médico. Eso yo lo deposito en habilitación en salud pública. Ya salud pública debe encargarse de verificar que todo lo que yo le entregué de ese médico sea verdadero. Bueno, señores, investiguen bien antes de ponerse en las manos de un profesional, no solamente médico, sino de cualquier otra área, para que no nos llevemos una mala Así experiencia. es. Doctora, díganos nuevamente los números de contacto del Centro de Atención Médica Domiciliaria, porque es un servicio, es una innovación que nos podría facilitar la vida a todos. Así es, tenemos el 809-275-4222, tanto en WhatsApp como número directo. AMAT Servicios en Instagram, Atención Médica a Domicilio en Facebook. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, doctora. Gracias a ustedes. Estos espacios están abiertos cuando quiera volver Gracias. a comentar con nosotros las cosas nuevas que están haciendo. Gracias. Y a ustedes manténganse ahí en sesión permanente con el Congreso de la Tarde.